Mejor ingeniera. Ya me he cambiado de ubicación porque creo que la zona estaba un poco oculta. Bueno, me disculpo de verdad con todos y voy a iniciar otra vez. Bueno, como voy a iniciar otra vez. ¿Qué es la ISO? Como les comentaba, ¿no? La ISO es una norma internacional que es voluntaria. Es un estándar internacional que las organizaciones adoptan con el objetivo de poder garantizar un sistema medioambiental adecuado que pueda cumplir con las normativas medioambientales. ¿Ya? Ese es el objetivo número uno. ¿Por qué? Porque las organizaciones siempre quieren cumplir la normativa legal, porque esa es la obligatoria. Pero aparte, la norma ISO también no solamente te permite cumplir esta parte obligatoria, sino te permite adaptar ¿para qué? Para que tu organización realice sus actividades de manera sostenible. No sé si ustedes han escuchado la parte de sostenibilidad ambiental, han escuchado la parte de gestión de huella de carbono, gestión de residuos sólidos, etcétera, ¿no? Luego, más adelante, en las demás sesiones, vamos a poder ver lo que es monitoreos de calidad de aire, suelo, etcétera. Eso es lo que te permite la ISO 14001. Llevar todo un sistema de gestión ambiental adecuado de tal manera que los impactos ambientales que pueda generar sean los menores posibles y los pueda gestionar adecuadamente. Entonces, esta ISO me permite, aparte, también cumplir con expectativas de clientes. Por ejemplo, hay ciertas mineras que para poder aceptar a proveedores, lo que hacen es homologarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre sus requisitos, uno de ellos es que también estén certificados con la ISO 14001, porque eso les garantiza a ellos que sus socios estratégicos, que vienen a ser los proveedores, también cumplan con la parte de gestión ambiental adecuada, ya sea de sus residuos, ya sea de sus contaminantes que puedan, por ejemplo, pueden ser que también estén usando algún tipo de productos químicos, ¿no? ¿Cómo los gestionan? ¿Cómo gestionan de repente si ellos utilizan, digamos, calderos y están generando algún tipo de contaminación en el aire, etcétera? Entonces, eso es lo que me permite la ISO 14001, poder gestionar de una manera adecuada mis impactos ambientales. Ahora, la ISO es una norma, la 14001 es una norma que ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque la primera ISO que salió, que fue, digamos, el boom de todas las organizaciones para que ellas puedan cumplir con satisfacer a los clientes, era la ISO 9001, que tiene que ver con la parte de calidad, ¿no? Pero como se dio este crecimiento de las organizaciones que querían, digamos, cumplir con poder gestionar sus impactos ambientales, se fueron adaptando a la ISO 14001, que en el año 2004 saca su segunda versión, en la cual fueron sus primeros, digamos, pasos, sus primeros rudimentos para poder alinearla a la ISO 9001. En otras palabras, poder integrarla, ¿no? Y por ello, en el año 2015 sale la tercera versión en la cual ya se tiene adoptado todo el esquema de la 9001 para que se puedan integrar. En el año 2018 sale la 45001, que es la sistema de gestión de seguridad cero en el trabajo, y en esta ocasión ya se pueden adaptar las tres, ¿no? Entonces, lo que hace esta tercera versión es poder convertir todo ese marco de referencia que anteriormente tenían las anteriores versiones, pero para poder ser más integradas. Por ejemplo, el requisito 4.1 de la norma se integra con el 4.1 de la 9001 y se integra con la 4.1 de la 45001. Por ejemplo, el punto 5, que luego vamos a ver más al detalle, que es de liderazgo, que tiene que ver con el compromiso de la alta dirección, es la misma para la 9001, la misma para la 14001 y la misma para la 45001. Entonces, eso ha permitido integrar todas estas normativas. Ahora, ¿qué es un sistema de gestión ambiental? Lo que se quiere con el sistema es poder tener un equilibrio. ¿Entre qué? Entre estos tres aspectos que son importantes para toda organización. La parte económica, porque una empresa no existe si no tiene ganancias. Es lo más lógico y es lo más, digamos, adecuado, como debe ser, ¿no? Pero no hay que dejar de lado tampoco la parte social. En este caso, también hay otras nuevas ISOs que han salido, que son las ISOs que tienen que ver con responsabilidad social,
¿no? Que también se pueden ir adaptando. Pero en este caso, estos tres pilares que adopta la gestión ambiental incluye al medio ambiente. Entonces, ya podemos tener esos tres pilares que forman parte del desarrollo sostenible. Ahora, ¿qué es un desarrollo sostenible? La misma palabra lo dice. Desarrollo es que la sociedad, nosotros como seres humanos, las organizaciones, etcétera, se van desarrollando. Pero esto no quiere decir que vamos a ir agotando los recursos. Lo que se hace es, si bien es cierto, consumo, tomo recursos, pero considerando de que detrás mío hay una generación futura que está viniendo, ¿no? Entonces tengo que tomar los recursos, pero adecuarlos de tal manera de que no se agoten en el tiempo. Y eso es lo que permite el desarrollo sostenible. Por eso dice, ¿no? Es esencial satisfacer las necesidades del presente, ahora nosotros, sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras, para que ellos también tengan opción de poder satisfacer sus necesidades. Ahora, la estructura del sistema de gestión ambiental tiene este modelo universal, que es el sistema el modelo PHBA, que también se conoce como el ciclo de Deming o el ciclo de la mejora continua. Todas las normas ISO, sea la 9001, la 14001, que es la que vamos a ver ahora con mayor amplitud, y la 45001, están adoptados a este modelo. PHBA. PHBA viene de las las siglas de planear, hacer, verificar y actuar. Y así es como se cierra todo el ciclo de la mejora continua. Luego ya vamos a ver cada parte de la norma, cómo se va a ir adoptando a esta estructura del PHBA, ¿no? Vamos a ver cuál es el contexto de la organización. En el contexto de la organización vamos a ver el alcance del sistema de gestión ambiental. Eso es el planificar o el planear. Yo tengo que primero saber en dónde me voy a enfocar de mi sistema de gestión ambiental, cuál es mi alcance. Luego voy a ver el hacer. Ya planifiqué, ya tengo mis programas, tengo mi política, tengo mis objetivos, tengo quiénes son los responsables de poder aplicar y poder cumplir con esos objetivos estratégicos que me he planteado como organización. Ahora me voy al siguiente paso, que es el hacer. En este caso van a venir toda la parte operativa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son los tiempos que me voy a tomar para poder hacer todo esto, aquello que me he planificado? ¿En qué tiempo? ¿No? Luego va a venir la parte de verificar. Realicé todas mis actividades, hice la gestión de mis recursos, de mis residuos peligrosos, gestioné, minimicé mis impactos de contaminación del aire, del suelo, etcétera, y ahora lo verifico. ¿Está conforme? ¿He llegado a cumplir mis metas, mis objetivos, mis indicadores? Me voy evaluando. Si estoy bien, siempre hay una forma de mejora. Pero si es que no he logrado alcanzar los objetivos que me he planificado, por ejemplo, yo me planifiqué disminuir la generación de residuos. Si en el año anterior, digamos, en el periodo 2023, generé 2 toneladas de residuos peligrosos, en este año voy a gestionar de que mis residuos de repente bajen a 800 kilogramos, etcétera, ¿no? Entonces, yo voy midiendo mis indicadores. Y si no lo pude cumplir con ese objetivo, con esa meta, voy a tomar las mejoras y voy a actuar. En este caso el actuar puede ser de repente eh, comprar menos recursos, menos materia prima, etcétera. Voy adaptando mi proceso para ir disminuyendo la cantidad de generación de residuos. Pero lo importante es tratar de cumplir mis objetivos, porque así es como yo me mido como organización. Así como ustedes en el día a día, ¿no? Se plantean objetivos diarios, objetivos anuales, mensuales, igual las organizaciones también se tienen que medir. Todo lo que uno puede hablar, todo lo que uno puede imaginar como organización, lo tiene que plasmar en un indicador. Ahora, todo este, digamos, PHBA se tiene que hacer con un análisis previo. ¿Cuáles son mis necesidades y expectativas de las partes interesadas? Si soy una empresa que brinda un producto o un servicio, mi parte interesada, la primera, son mis clientes, ¿no? Yo quiero satisfacer a mis clientes.
Ahora, si soy una empresa, también mis partes interesadas es la parte del Estado, porque el Estado tiene ciertas normas, tiene ciertas normativas que yo tengo que cumplir, ¿no? Y ver las cuestiones internas y externas. Por ejemplo, lo que pasó en el año 2022 en el gobierno del presidente anterior, que fue el señor Castillo, ¿no? Hubieron bastantes conflictos sociales, esas son cuestiones externas que están pasando. Internamente también, de repente, internamente ha crecido mi producción, tengo que evaluar todo ello para yo poder hacer una buena gestión de mis recursos. Los requisitos de la norma son los mismos de esta ISO 14001, son los mismos que la 9001 y la 45001, pero en este caso alineados al medio ambiente. El primer requisito que vamos a ver es el objeto y el campo de aplicación. El segundo son las referencias normativas. El tercero son términos y definiciones. Vamos a ver algunos conceptos que son importantes para la gestión, para poder entender la norma. Luego viene el contexto de la organización, el liderazgo, que es, digamos, un pilar importante en la norma, porque si no hay una persona que me va a liderar todo este sistema de gestión, yo no hago nada, ¿no? Por ejemplo, si la alta dirección no asume el liderazgo, todo mi sistema se cae, porque nadie me va a dar los recursos, ya sea financieros o recurso humano, personal capacitado, capacitaciones que requiere la organización, etcétera. Luego viene la parte de planificación, 7 la de apoyo, 8 operación, 9 evaluación del desempeño y 10 la mejora. Esta norma se ha adoptado en la estructura de alto nivel, que es el HLS. ¿Qué me dice esa estructura? Que va a adoptar una estructura en la cual me permita alinearlo a los estándares de otra gestión ISO. Por ejemplo, calidad, prevención de riesgos laborales, protección de datos, responsabilidad social, gestión antisoborno, etcétera. Esos es más o menos los requisitos que vamos a ver ahora en la normativa. Vamos a ver ahora que acá está plasmado todos los puntos de los requisitos que ya vamos a comenzar a ver. Contexto de la organización, vamos a ver cómo entiendo cuál es el contexto de la organización, cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas, cuál es el alcance del sistema de gestión y el sistema de gestión en global, ¿no? Ahí vamos a adoptar los procedimientos instructivos, etcétera, lo que se requiere. En el liderazgo, quién es el líder, qué compromisos va a adoptar ese liderazgo. Vamos a ver cómo se elabora una política, qué puntos debe tener la política y quiénes van a ser los responsables y las autoridades de que todo el sistema de gestión vaya caminando. En el punto 6 vamos a ver la parte de planificación. Acá ya viene toda la parte de ciclo que hemos visto del PHBA. Planificación, vamos a tener que atender las acciones para atender los riesgos asociados con amenazas y oportunidades, cuáles son los objetivos ambientales y la planificación para alcanzarlos. Luego viene el hacer, la parte de operación y soporte, quién me va a designar los recursos, cuál es la competencia del personal que va a realizar todas estas actividades, la concientización del personal, la comunicación, cómo se va a realizar interna y externa, y la información documentada. ¿No? Acá vemos también la planificación y control operacional y importante preparación y respuesta ante emergencias. ¿Por qué? Porque al ser un sistema de gestión ambiental, pueden haber derrames como lo que hubo en Repsol, me parece que fue en el 2022, ¿no? Como esta empresa Repsol no tuvo esa capacidad de reaccionar ante esa emergencia ambiental. Entonces, toda organización debe prepararse, anticiparse a lo que pueda suceder, porque tú conoces qué es lo que generas, qué impactos ambientales estás ocasionando con tu actividad. Entonces, tienes que prepararte para responder a estas emergencias. Luego va a venir la evaluación del desempeño, que es el seguimiento y medición de lo que he realizado, la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y revisión por la dirección. Y por último, la mejora, donde yo voy a poder evaluar la no conformidad y las acciones correctivas. Y por último, la mejora continua, ¿no? Porque todo sistema siempre debe ir mejorando a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de gestión ambiental? Primero es que me va a proporcionar a la organización un marco de referencia. ¿Para qué? Para proteger el medio ambiente. Como ya hemos visto, estos tres pilares, ¿no?
que era el económico, el social y el ambiental. Me va a proveer las herramientas para la prevención o mitigación de los impactos ambientales adversos, apoyar para el cumplimiento de los requisitos legales, logro de objetivos ambientales, control o influencia sobre sus operaciones teniendo en cuenta el ciclo de vida. Luego vamos a ver un ejemplo de ciclo de vida, ¿no? Antes era lo que se conoce de la cuna a la tumba. Ahora no, eres de la cuna a la cuna. Luego lo vamos a ver en más detalle. Estos son los objetivos en general para yo poder adoptar un sistema de gestión ambiental. En este caso, la ISO 14001. El campo de aplicación es aplicable a cualquier organización. Puede ser una empresa de servicios, de transporte, una empresa que produce alimentos agrícola, puede ser una minera. Generalmente las mineras lo adoptan bastante por el hecho de que tienen bastante conflictos sociales con respecto a esto del medio ambiente. Cualquier organización, un colegio puede adoptar una ISO 14001, una empresa, simplemente una oficina administrativa puede adaptar, porque siempre generamos cualquier tipo de aspecto ambiental, ¿no? Independiente ya sea del tamaño, tipo, naturaleza. Se aplica a los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que la organización va a determinar que puede controlar o que puede influir, ¿no? Considerando la perspectiva de ciclo de vida. Algunos términos generales que lo vamos a ver a grosso modo, algo rápido, porque lo grueso en sí está ya en la parte de los requisitos. Por ejemplo, ¿qué es un sistema de gestión ambiental? Lo uso para poder gestionar mis aspectos ambientales, como ya lo vimos, cumplir requisitos legales y abordar riesgos y oportunidades. La política están relacionadas con el desempeño ambiental. ¿Una organización qué es? Puede ser una persona o un grupo de personas, ¿no? En el cual se van a definir cuáles son las funciones y responsabilidades. La alta dirección puede ser una persona o un grupo de personas en las cuales son los que van a dirigir la organización. El medio ambiente, ya sabemos que es en el entorno en el cual la organización opera. No solamente es el aire, el agua y el suelo, ¿eh? También son las personas, también son, digamos, el lugar y, bueno, las interrelaciones que pueden haber. Eso es el medio ambiente. El aspecto ambiental, acá sí es importante poder definir y diferenciar qué es un aspecto ambiental y qué es un impacto ambiental, porque a veces se confunde. Bueno, me imagino, no lo sé, pero voy a asumir de que ustedes están más, digamos, relacionados e identificados con lo que es un peligro y un riesgo, ¿no? El peligro es todo aquello que me va a causar daño, puede ser un acto, una condición, una persona, una cosa, etcétera, y el riesgo ya es la cuantificación de ese peligro. Es parecido en este caso. El aspecto ambiental es como si fuera el peligro. En este caso puede ser el elemento de la actividad, el producto o servicio de la organización que va a interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo, puede ser el consumo de agua. Eso viene a ser un aspecto ambiental. Y el impacto ambiental, en este caso, que vendría a ser el cambio que sucede en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como el resultado de haber usado ese aspecto ambiental en la organización. Por ejemplo, si dije consumo de agua, ¿cuál vendría a ser el impacto ambiental? Podría ser, por ejemplo, disminución del recurso hídrico, ¿no? Podría ser. Otro aspecto ambiental podría ser también uso de papel. Soy una oficina administrativa que todavía no, aunque ya creo que la mayoría ya utiliza más que nada virtual, pero asumamos que todavía no. Es un colegio que todavía no asume, digamos, toda la virtualidad y aún sigue consumiendo papel físico, bastante, todos los días. Entonces, ¿cuál vendría a ser el impacto ambiental del consumo de este papel, de este recurso? Vendría a ser disminución, digamos, del recurso en sí. Otro puede ser, ahondándonos más, podría ser a la causa raíz, podría ser la tala de árboles, etcétera, ¿no? Deforestación, etcétera. Entonces, esto es el aspecto ambiental, lo relacionamos un poco como lo vemos con el peligro, y el impacto ambiental es como, digamos, el riesgo, ¿no? La evaluación de ese aspecto ambiental. Ahora, no todo es adverso, ¿eh? También hay beneficiosos, ¿ya? En cuanto a riesgos y oportunidades, son los efectos potenciales adversos que conocen como las amenazas o los beneficiosos que se conocen como las oportunidades. Por ejemplo, a ver, para más o menos relacionarlo con lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Hay mucha gente que perdió el trabajo,
¿no? Esta pandemia, digamos, de COVID-19 fue una amenaza para muchos, porque perdieron el trabajo, ya no pudieron trabajar, pero para otros fue una oportunidad de negocio, ¿no? La virtualidad creció de tal manera que ahora las compras virtuales se hicieron más rápidas y hubieron un boom de emprendedores. Entonces, no de todo aquello, no solo tenemos que analizar las amenazas, sino también las oportunidades que se nos brindan cuando sucede cualquier cambio, en este caso viendo la parte ambiental, ¿no? En la organización. También hay oportunidades y amenazas. Eso también se evalúa. El riesgo es el efecto de la incertidumbre. Ciclo de vida. Son etapas en las cuales un producto va desde la adquisición de la materia prima o su generación, por ejemplo, la elaboración de una pila, por ejemplo, a partir de recursos hasta su disposición final. Eh, Ahora vamos a ver cuál es la comprensión de la organización y de su contexto. Esto ya es básicamente requisitos de la norma. ¿Ya? Vamos a ver el 4.1. Comprensión de la organización y su contexto. Cuando ustedes vean en la norma ISO 14001, lean, la organización debe, etcétera, ese debe es obligatorio. No hay que, hay algo veces que sí en la norma te dice puede, entonces ya te da opción a que, bueno, lo puedes hacer o no dependiendo del tipo de organización que tengas. Pero si en la norma hay un debe, al momento de que uno quiera certificarse con esta normativa, o sea, que venga un organismo externo y que diga, sí, estás cumpliendo con todos los requisitos de la ISO, entonces todos estos puntos del debe son auditables y son obligatorios. Si tú no los cumples, ya estás, digamos, cayendo en no conformidades. Pueden ser menores o mayores dependiendo del cumplimiento. Entonces, todos los debes son obligatorios. Por ejemplo, ¿qué me dice? La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones van a incluir que condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas de la organización. En este caso, ¿cómo yo voy a evaluar mis cuestiones externas e internas? Lo que hacen las organizaciones es evaluarlo a través de esta análisis o matriz FODA, ¿ya? Que es una metodología de estudio que me va a poder, que me permite poder adaptar mi análisis interno y mi análisis externo. En cuanto al análisis interno, yo voy a ver cuáles son mis fortalezas, en qué soy bueno. De repente soy número uno en elaboración de papel, por ejemplo, pero también tengo que evaluar mis debilidades, ¿no? ¿Cómo puedo potenciar las mismas? En el análisis externo, ¿cuáles son mis oportunidades? Esto ya viendo de la parte externa. Por ejemplo, como les comentaba, ¿no? En el COVID, hubieron muchas oportunidades, hubieron muchos emprendedores, hubieron también se facilitó el estudio de la universidad o maestrías o lo que uno quisiera de forma virtual, cuando antes, digamos que la SUNEDU no te lo podría avalar, ahora sí, ¿no? Entonces, eso ha permitido que haya muchas oportunidades, pero también amenazas, ¿no? Por ejemplo, amenazas en el mercado. Por ejemplo, en este caso, ¿qué amenaza sucedió con la guerra de Ucrania y Rusia? Cuando nosotros quisimos importar ciertos recursos, como por ejemplo, me parece que se quiso importar todo lo que es para la industria agrícola, se disminuyó un poco y encarecieron los productos. Ese, por ejemplo, es una amenaza, ¿no? Entonces, esta matriz FODA me permite hacer un estudio exhaustivo de cuál es la situación de mi empresa, identificando, haciendo un análisis interno y un análisis externo. Y eso me permite establecer ciertas estrategias. Por ejemplo, acá hay un ejemplo sobre la industria frutícola. El análisis interno, mis fortalezas. ¿Qué fortalezas tengo? Bueno, puede ser que tenga personal con experiencia profesional y técnica. Debilidades, de repente mis documentos de gestión están desactualizados y no los he implementado de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Primero voy a hacer el análisis externo para luego ver las estrategias. En el externo, ¿cuáles son las oportunidades que tengo? Hay un crecimiento macroeconómico en el sector de la frutícola. Por ejemplo, antes no exportábamos muchos arándanos.
Ahora sí, el Perú está volviéndose casi el número uno en exportador de arándanos. Entonces es una oportunidad para toda la industria frutícola para poder adaptarse a ciertos cambios. Y de repente cuando ellos quieren exportar, los otros países que te compran en unos requisitos diga, yo requiero una empresa que me exporte, pero que cumpla con la ISO 14001, por ejemplo. Entonces, esa es una oportunidad. Y una amenaza que puede ser incremento de los conflictos sociales por el uso del agua. Y esto me va a permitir establecer ciertas estrategias. Por ejemplo, si yo veo mi primera fortaleza personal con experiencia y mi oportunidad, que hay un crecimiento inmenso en la parte del sector frutícola, mi estrategia ¿qué es? Es promover la calidad de nuestro producto para satisfacer las necesidades de los clientes externos. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad del personal competente. Otra estrategia, digamos, relacionando la fortaleza con la amenaza, hay que incentivar prácticas del uso adecuado de los recursos hídricos. Estrategia de una debilidad con mi amenaza, implementar los instrumentos de gestión actualizados para evitar injerencias o limitaciones que se pueden tener. Y relacionando mi debilidad con la oportunidad, hay que tener un plan de contingencia ante algunos conflictos o eventos dados por la parte de los conflictos sociales, ¿no? Y así es como yo puedo, digamos, determinar mi comprensión de la organización y de su contexto. Aparte, el requisito 4.2 que me dice, hay que comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ahora, la organización como organización tiene varias partes interesadas, pero internamente cada actividad o cada proceso de una organización también tiene partes interesadas. Por ejemplo, la parte operativa, una parte interesada es el área de ventas. Otra parte interesada puede ser la parte de sistema de gestión de seguridad, salud o trabajo, etcétera, ¿no? Internamente tienes partes interesadas, pero también en forma macro. Y como ven acá, en esta parte de la norma también dice un debe. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligatorio para una auditoría, ¿no? Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental, ¿no? Es decir, los requisitos de estas partes interesadas hay que conocerlos, ¿no? Y en este caso, cuando yo conozco, uno, se pueden cumplir en requisitos obligatorios para mí, ya sea de parte de mis clientes, o requisitos legales, ya sea por parte del Estado. Un momento. Ya. El contexto de la organización, sigamos viendo. Hay externas e internas, como ya lo vimos, pero requiere que la organización determine ciertos aspectos, ¿no? Como identificar los que pueden ser importantes y que influyan en su sistema de gestión ambiental. Como ya lo vimos en el análisis FODA, acá lo tenemos un poco más amplio. Algunas oportunidades y amenazas pueden ser el clima, la calidad del aire, del suelo, el uso del agua, etcétera. Fortalezas y debilidades, la dirección estratégica, las actividades, mis productos, mi cultura organizacional, si tengo las capacidades, las personas, los conocimientos, los procesos, la tecnología adecuada para poder realizar todas mis actividades con el objetivo de cumplir con satisfacer a mis clientes, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de la matriz de partes interesadas, según el ejemplo de la industria frutícola. Vamos a ver así, por ejemplo, la alta dirección es una parte interesada de la organización. ¿Qué necesidades o expectativas tiene esta alta dirección? Que me prevenga de sanciones de tipo ambiental. Yo no quiero que venga, digamos, el OEFA y vea que no estoy cumpliendo con gestionar mis residuos adecuadamente. O si soy una empresa que genera, o mejor dicho, vierte efluentes, también tengo que asegurarme que estoy cumpliendo y no estoy excediéndome con los estándares de calidad ambiental, ya sea de agua, de suelo, de ruido, lo que fuere, según el aspecto ambiental o el impacto ambiental que yo estoy generando. Entonces yo tengo que asegurarme de esto. Como alta dirección, eso es, digamos, mi expectativa y mi necesidad, ¿no? Y los riesgos que yo tengo que asumir, si es que no cumplo con estas necesidades y expectativas, que puedo ser sancionado o multado por parte de las entidades de control ambiental, el MINAM, ya puede ser SEDAPAL, puede ser el organismo local, que puede ser la municipalidad, regional, local, el OEFA, etcétera, ¿no? Las oportunidades que me vienen al poder decir, a ver, yo quiero cumplir toda la parte legal. Una oportunidad es poder certificarme bajo la norma ISO 14001, cumplir las normas legales ambientales vigentes.
¿Y cuáles son las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades que estoy identificando? Es que pueda gestionar o implementar todo el proceso de certificación bajo la norma ISO 14001. En este caso fue para el periodo 2021, en este caso sería para el periodo 2024. Por ejemplo, a ver, veamos, el gobierno. ¿Cuál es una parte interesada? En este caso tenemos el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, si digamos, la empresa está cerca a, digamos, restos arqueológicos, ahí interviene lo que es el Ministerio de Cultura, el MINCETUR, que también tiene que ver con la parte de turismo, y diferentes ministerios, dependiendo de la organización, ¿no? Gobierno local y regional. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de esta parte interesada que es el gobierno? Es prevenir, proteger, conservar y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. Que al yo reportar mis resultados ambientales, ya sea mis informes de monitoreo ambiental o mis estudios, ya sea de impacto ambiental, dependiendo de la organización, del tamaño de la empresa, me den resultados que realmente me determinen que estoy cumpliendo y tengo un buen desempeño ambiental. Proteger los intereses del Estado a través de los contratos, cumplimiento legal, normativo, reglamentario. ¿No? Y así podemos tener diferentes partes interesadas según el contexto de la organización. Podemos tener, por ejemplo, la sociedad civil. Si es una empresa frutícola, puede ser, y que exporta, puede ser que está asociada a ciertos gremios, a la ADES, ¿no? La Asociación de Exportadores, a ciertas ONGs, y cada una de ellas van a tener ciertas necesidades y expectativas. Van a tener sus riesgos, van a tener sus oportunidades, y eso me va a permitir poder tomar acciones para yo poder abordar. Si es riesgos, voy a tratar de minimizarlos o eliminarlos lo más que pueda, y si son oportunidades, voy a querer adoptar ciertas medidas estratégicas para poder hacer crecer mi negocio o para poder cumplir la normativa legal y protegerme de esta manera. Otro punto importante en la norma es la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. La norma que me dice, la organización debe, es obligatorio. ¿Qué debe? Determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance. Cuando se determina este alcance, la organización, ¿qué debe considerar? Acá están todos los aspectos a considerar. Ya vimos cuestiones internas y externas, lo podemos hacer a través de una matriz FODA, obligaciones de cumplimiento, todo lo que tiene que ver con la parte normativa legal o compromisos internos asumidos con los clientes, unidades organizativas, funciones y límites físicos. Por ejemplo, yo como empresa puedo tener 2 sedes. O en una sede tengo mi almacén y en otra sede tengo mi parte operativa y en otra sede tengo mi parte administrativa. Tengo que ver si en mi alcance voy a determinar todas esas sedes o solamente quiero adaptarlo en la parte operativa o de repente todo o solamente voy empezando con, digamos, con lo que es que menos impacta el medio ambiente, que es la parte administrativa, etcétera. ¿Ya? Yo tengo que determinar cuáles son mis límites, ya sean físicos o de funciones. Otro que me va a permitir determinar el alcance y que yo debo considerar son mis actividades, productos y servicios. Y por último, autoridad y capacidad para ejercer control o influencia. Todo esto me va a permitir que yo pueda determinar cuál es mi alcance. Una vez que yo ya definí mi alcance, y ahora que viene otro, se deben incluir en el sistema de gestión ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización que estén dentro de este alcance. Por ejemplo, yo dije, mi límite físico es que voy a adaptarme, voy a implementar la ISO 14001 en mi sede, digamos, operativa. Si yo ya definí que va a ser en esta sede operativa, voy a tener que adaptarlo e incluir todas las actividades de este proceso. No se me debe escapar ni una, porque si lo hago, si no determino todo, no voy a poder hacer una buena gestión ambiental y muy probable que no me pueda certificar. El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible para las partes interesadas. Muy bien. Cuando dice información documentada, ya la ISO
te da la opción de que tú lo puedas tener impreso, lo puedas tener en forma virtual, lo puedas tener como un diagrama de flujo, lo puedas tener simplemente escrito, etcétera. No te limita a cómo tú puedas presentar esta información, pero sí debe estar documentada. Quiere decir que debe estar al acceso de todos, debe tener un código y debe tener una versión para yo poder hacer el seguimiento. El segundo punto de la norma, que es el 5, es la parte de liderazgo. La parte de liderazgo en la norma es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir demostrar cuál es el liderazgo y compromiso con respecto a mi sistema de gestión. ¿Y quién demuestra ese liderazgo y compromiso? Siempre es la alta dirección. Igual que en la ISO 45001, si están familiarizados, no lo sé, pero también es la alta dirección quien asume si hay un accidente, si hay un muerto, ¿no? Si ustedes están enterados, en este año, el año pasado, en 2023, hubo lo que fue que una persona, un gerente, fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque la alta dirección es la que asume el liderazgo y el compromiso. No sé quién está teniendo acceso para poder pintar. Les pediría que no lo hagan, por favor. Ya. Entonces, eh, ¿cuáles son los puntos en los cuales la alta dirección demuestra este liderazgo y compromiso? Uno, asumiendo responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental. Segundo, es el que firma la política ambiental y los objetivos ambientales, ¿no? Y estos deben estar alineados a la dirección estratégica y el contexto de la organización. Se asegura que la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de la organización. Por ejemplo, yo tengo ya mi ISO 9001 de calidad, lo tengo que integrar. Tengo mi ISO de 45001 de Sistema de Gestión de Seguridad Según el Trabajo. Tengo que integrar todos los requisitos de mi organización con la parte de gestión ambiental. También me tengo que asegurar de que los procesos necesarios estén disponibles. Comunicar la importancia de esta gestión ambiental conforme a los requisitos. Asegurarme que ese sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos. Tengo que hacer mis verificaciones. Para eso se hacen auditorías, para eso se hace revisión por la dirección, para eso se hacen reuniones con los líderes de los procesos, para que puedan ir viendo cómo se va llevando todo este sistema de gestión ambiental, si estoy cumpliendo o no con mis indicadores. Y dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia de ese sistema de gestión ambiental. Promover la mejora continua, apoyar a otros roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique sus áreas de responsabilidad. Por ejemplo, el gerente general o el director, como se llame la persona que está liderando el sistema de gestión ambiental, debe designar también que otras personas asuman cierta responsabilidad, porque él no puede hacerlo todo, ¿no? Generalmente el gerente se encarga de ver objetivos estratégicos. Va designando, por ejemplo, responsable del sistema de gestión. Un momento, disculpen. Ya, sigamos. Él va a designar quiénes van a ser los responsables de gestionar o dirigir ciertos procesos. Por último, hay una nota en esta norma que se puede interpretar el término negocio en su sentido más amplio, no solamente, digamos, negocio porque voy a obtener un bien o voy a obtener una retribución económica. Hay organismos no gubernamentales que no obtienen, digamos, ciertas prestaciones económicas, pero se le llama negocio porque es el core, es la forma en que ellos van a, digamos, brindar algún tipo de servicio, ¿no? Es el propósito de la existencia de esa organización. El liderazgo también va a asumir o va a definir cuál es la política ambiental de esa organización. Igual, la norma me dice la alta dirección que debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que, que esté dentro de su alcance definido. Ya hemos definido cuál es el alcance, ¿no? Son mis límites físicos, eh, son mis procesos, etcétera. Entonces, esta política debe ser apropiada al propósito y contexto de la organización.
incluida la naturaleza, magnitud y los impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Por ejemplo, en mi política, si yo elaboro un producto, por ejemplo, elaboro, digamos, jabón, ¿no? ¿Cuál es uno de mis puntos en mi política ambiental? ¿Qué podría ser, por ejemplo? Minimizar el uso de recursos. En este caso, para la elaboración de jabón voy a necesitar usar agua. De repente voy a tratar de tener un proceso en el cual disminuya el uso de este recurso hídrico, etcétera. Entonces va a depender de la organización, todos mis compromisos ambientales que yo voy a asumir. Si soy una empresa de servicios, que brindo servicios y que hago uso, digamos, de papel, ¿no? Entonces, uno de mis compromisos puede ser minimizar el consumo de papel. Ya todo lo voy a tener casi, digamos, de forma más virtual, ¿no? Entonces, la política se adapta y se va a ir elaborando a medida de cómo es la organización. Hay que proponer también un marco de referencia para establecer estos objetivos ambientales. Hay que incluir un compromiso para la protección del medio ambiente. Así como en la política de seguridad y salud en el trabajo, hay un compromiso específico que dice prevenir los accidentes laborales. Acá igual, hay un compromiso en que yo o la organización, perdón, se comprometa a la protección del medio ambiente, incluido que prevención de contaminación u otros compromisos específicos de la organización. Nota, estos otros compromisos de protección al medio ambiente pueden incluir el uso sostenible de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad de los ecosistemas. No sé si ustedes han escuchado lo que es la medición de huella de carbono. No es obligatorio tampoco por las organizaciones, pero ya muchas se van adaptando. ¿Por qué? Porque es una manera en que las organizaciones están, digamos, evidenciando que están comprometidas con la mitigación del cambio climático. ¿Por qué? Porque la medición de huella de carbono es básicamente medir cuál es tu emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Los GI, los famosos conocidos GI. Y estos gases de efecto invernadero son los que ocasionan el cambio climático porque son los que van directamente a la capa de ozono, ¿no? Y hacen que digamos, ciclo natural que debe haber de protección como de un invernadero, se vaya acelerando más el calentamiento global. Entonces, eso es lo que ahora están haciendo las organizaciones. Otro compromiso que debe estar en la política es cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, ¿no? Eso es obligatorio. Por ejemplo, una norma, un requisito legal obligatorio para toda organización que es transversal, sea la que fuere el tipo de organización que tú tengas, es la ley de gestión integral de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque todos generamos residuos sólidos. Sea yo como persona natural, ustedes en su casa generan residuos sólidos, de repente no peligrosos, y sí peligrosos también, porque siempre considero que deben tener pilas, ya sea para su mouse, ya sea para el control remoto, lo que fuere. Esos residuos de la pila son residuos peligrosos y debemos acostumbrarnos a separarlos de los residuos normales que nosotros vamos o dejamos en la puerta de nuestra casa y viene, digamos, el camión de la municipalidad y se lo lleva. Entonces, todos, digamos, tenemos que cumplir ciertos requisitos legales y mucho más las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, una empresa que vierte, vámonos a una textil lo que tiene que es, generalmente usa bastante agua y vierte efluentes líquidos. ¿A dónde los va a verter esta industria textil? Los va a verter al alcantarillado, la red de alcantarillado. Hay una norma que son los BMA, que son los valores máximos admisibles, que luego también lo vamos a ver en lo que es monitoreo de agua. Son distintos a los secas y son distintos a los límites máximos permisibles. Los BMA, que se conoce, que son los valores máximos admisibles, es un requisito legal que toda empresa que vierte efluentes industriales no debe sobrepasar, porque si sobrepasas, el Estado te pone una multa por sobrepasar estos valores. Entonces, la empresa debe asumir este compromiso de cumplir los requisitos legales. También debe incluir un compromiso de mejora continua, ¿no? Toda norma ISO debe tener, digamos, asumir ese compromiso de mejora continua.
Y también dice acá, la política ambiental que debe mantenerse como información documentada. ¿Qué es una información documentada? Es aquella que yo lo puedo, digamos, hacer un seguimiento, ¿no? Que tenga su código, que tenga su versión, comunicarse dentro de la organización. Cuando yo genero una política, debo comunicarlo, debo difundirlo, debo hacer reuniones con los trabajadores, con los líderes, con los que fuere y decir, estos son mis compromisos como organización y estar disponible para las partes interesadas. Por eso, no sé si ustedes han ido a industrias, a empresas, que apenas entras a la empresa, tiene pegado la política, ya sea de calidad, ya sea de seguridad, o sea, es integrada, o sea, es de medio ambiente. ¿Por qué? Porque la norma ISO dice de que esta debe estar disponible para las partes interesadas, ya sea los visitantes es una parte interesada, el Estado es una parte interesada, los mismos trabajadores son parte interesada, la alta dirección es parte interesada, etcétera. Acá hay una política, un ejemplo de política ambiental que podemos ver. Dice Green Perú S.A. se presenta qué tipo de organización es. En este caso es una empresa agroindustrial que va a desarrollar sus operaciones de forma ambientalmente sostenible y que se está comprometiendo prevenir, reducir o eliminar el impacto ambiental generado por sus actividades. Importante, cumplir con los requisitos legales aplicables u otros compromisos suscritos en materia ambiental, ¿no? Con las partes interesadas, promover entre los colaboradores buenas prácticas ambientales y optimizar el consumo de los recursos naturales no renovables, los que se agotan, e implementar acciones para la mejora continua. Como ven, esta política tiene que estar firmada por la alta dirección. En este caso vemos que está firmada por el gerente general y tiene una fecha, ¿no? Y un lugar de aplicabilidad. De acá para adelante está el compromiso. Sigamos con liderazgo, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Ahora, siempre les he dicho que es importante. Disculpe un momento. Sí, Ingeniera, ¿podría volver por favor a compartir su pantalla? Sino que hay muchos participantes que sí, han entiendo. Está bien. rayado, por favor, gracias. Voy A a dejar todos de los compartir. sí, está bien. A todos los participantes, por favor, está prohibido. La próxima persona que haga esas líneas, esos jeroglifos, se les va a sacar de la sesión y del curso, por favor. Ya, voy a compartir otra vez. Ya, sí se ve en pantalla, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, acá era el ejemplo de la política de gestión ambiental, cómo es que debe estar definida la organización, todos los puntos, todos los debes de la norma que ya hemos visto. Y vamos a ver el siguiente punto en liderazgo, que son roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Siempre hay que considerar los debes, ¿no? Porque estos son auditables y si no se cumplen, hay no conformidades. La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un proceso y en ese proceso yo estoy generando o se está, digamos, determinando que hay un impacto ambiental, debe haber un responsable. ¿Quién es el responsable de gestionar ese impacto ambiental? ¿Cómo esa persona se entera de que es su responsabilidad? Generalmente las organizaciones lo que tienen es un manual de organización y funciones, donde ahí designan, digamos, responsable de gestión ambiental, cuáles son todas sus responsabilidades, trabajador, cuáles son todas sus responsabilidades. Generalmente esto lo tiene el área de recursos humanos para sus funciones específicas de su puesto de trabajo, pero también la organización puede ser uno específico en cuanto a responsabilidades que tienen que tener en materia ambiental. No sé si es un sistema integrado, lo puede integrar y puede incluirlo en todas estas responsabilidades y funciones, dependiendo del puesto de trabajo que la alta dirección designe. Entonces, eh, ¿para qué es esto? Para que se asegure de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta norma y que también se puede informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño. Entonces, la alta dirección va a designar quiénes van a ser los líderes, generalmente son los líderes de los procesos, digamos, si es el área operativa, generalmente es el jefe de operaciones, si es el área de recursos humanos, generalmente es
puede ser el analista de recursos humanos o el jefe de recursos humanos, gerente, como se determine quién es el líder de ese proceso. Generalmente ellos son también los que lideran la parte de gestión ambiental. Vamos al siguiente punto, que es el 6, que es ya la parte de planificación. Ya designé, ya establecí mi política, tengo mis objetivos, ahora voy a planificar. ¿Qué voy a planificar? ¿Cómo voy a realizar todo aquello que me he planteado en mi política, mis compromisos? ¿Y qué es lo que van a hacer todos los que he designado en la parte de acá de responsabilidades y autoridades? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué acciones voy a tomar para yo abordar mis riesgos y oportunidades? Primero vamos a ver las generalidades. Siempre les he dicho, el debe es importante. Por eso lo he puesto en color rojo para que resalte y siempre lo tengan en cuenta. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los apartados 611, que es este mismo, hasta el 614. Entonces, al momento que yo planifico mi sistema de gestión ambiental, ¿qué debo considerar? Cuestiones referidas al apartado 4.1. ¿Cuál era el 4.1? Contexto de la organización. ¿Recuerdan? Cuestiones internas y externas. Análisis FODA. Requisitos referidos en el apartado 4.2. ¿Cuál era el 4.2? Cuestiones internas y externas, matrices, lo que era los requisitos de las partes interesadas, ¿no? Conocer quiénes son mis partes interesadas. Entonces, al momento de planificar, debo ya haber definido todo ello. Y luego, ¿cuál es mi alcance de mi sistema de gestión ambiental? Que también lo vi en el acápite anterior. Entonces, yo conociendo todo esto, haber considerado todos estos puntos, ya puedo determinar cuáles son mis riesgos y oportunidades. ¿Relacionados con qué? Como es un sistema de gestión ambiental relacionado a mis aspectos ambientales, a mis requisitos legales y otros requisitos, otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y 4.2, ¿no? Para eso ya hice mi análisis FODA, ya hice mi matriz de partes interesadas, entonces ya definí cuáles son mis requisitos específicos, si tengo que cumplir la ley de gestión de recursos hídricos, si tengo que cumplir con los ECAs de calidad de aire o ECA de calidad de suelo, dependiendo de todo el análisis que haya realizado previamente. También debo considerar que asegurarse que el sistema de gestión ambiental pueda lograr mis resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no deseados, incluyendo la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a mi organización, y siempre la mejora continua es parte de todo mi sistema de gestión ambiental. Entonces, dentro de este alcance, la organización que debe determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental. ¿Qué quiere decir situaciones de emergencia potenciales? Son aquellos que no están sucediendo, digamos, siempre en mis actividades, sino que puede suceder. Por ejemplo, a ver, nosotros sabemos que el fenómeno del niño es cíclico, ¿no? Cada cierto tiempo se va dando en el país, cada cierto tiempo se van saliendo hay ciertos huaicos, hay empresas que ya han determinado esos riesgos. Por ejemplo, conozco una empresa que está en Chosica, que es Calzado Chosica, no sé si la conocen, pero es la que hace básicamente los zapatos para bata, exporta también. Entonces, esta empresa está en la mismísima carretera central y ya ha tenido bastante desbordes por ciertos huaicos. Entonces, ellos ya han previsto estos riesgos para poder planificar de una menor manera y abordar estos riesgos. ¿Ya? Esto es importante, entonces, determinar esas emergencias potenciales que puedan haber. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo como organización utilizo dentro de mis procesos cierto, digamos, ácidos? Un riesgo potencial que puede hacer que haya un derrame de ácidos y que pueda haber una afectación, ya sea al medio acuático, al medio ambiente, o a las personas, o la infraestructura, etcétera. También debo, digamos, gestionar esos tipos de riesgos potenciales o emergencias potenciales que puedan haber. ¿Ya? Entonces tengo que planificarlos. Para eso generalmente lo que se hace es hacer una lluvia de ideas, ¿no? Un brainstorming para poder determinar cuáles pueden ser estos riesgos potenciales, que no los veo a la primera, pero que son potenciales, por eso se llama potenciales.
Por ejemplo, pasos para poder tratar los riesgos, primero los tengo que identificar, ¿no? Identifico fenómenos del niño, por ejemplo, analizo y priorizo qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi impacto, es muy grande, va a entrar a toda la zona operativa o solamente va a estar de pasada y suponiendo de repente ciertos sacos con arena lo voy a poder sostener o de repente no, voy a tener que levantar un muro para que no ingrese este huaico a mis instalaciones, etcétera. Eso es lo que yo tengo que analizar y priorizar. Luego tengo que planificar las acciones. ¿Cuánto tiempo me va a demorar de repente levantar este muro o comprar ciertos elementos que me van a permitir minimizar estos riesgos? Luego viene implementar el plan, ¿no? Ya lo tengo que elaborar. Luego tengo que comprobar si es eficaz o no. Y por último, las lecciones aprendidas, ¿no? Y luego otra vez vuelve el mismo ciclo. Este es el ciclo, los pasos para poder yo tratar mis riesgos. Los aspectos ambientales. Dentro de mi alcance, que ya he determinado, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, pero siempre desde una perspectiva de ciclo de vida. Acá ya está el ciclo de vida. Luego lo vemos. Entonces, cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta que cambios, incluidos los desarrollados nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos modificados. De repente hay una empresa que elabora cierto producto y de repente en el mercado salió una nueva marca de cierto insumo que es mucho más barato o más amigable al medio ambiente. Voy a tener que otra vez determinar este nuevo impacto o este nuevo aspecto ambiental para poder ver qué cambio ha habido, ¿no? También debo determinar, tener en cuenta las condiciones anormales y situaciones de emergencia, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, para ello la organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo. Ya, eso es importante, mediante el uso de ciertos criterios establecidos. Hay matrices de impactos ambientales, hay muchos métodos, hay matriz de Leopold, diferentes metodologías para poder determinar mi impacto ambiental. La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización según corresponda, ¿no? Según aplique. Ahora sí vamos a ver lo que es el ciclo de vida. A ver, veamos. Es una empresa de transporte que requiere, para poder movilizar todos sus, digamos, sus automóviles, ¿no? Combustible. Entonces va a necesitar un proveedor. Este proveedor le vende el combustible, entonces esta persona transporta el combustible a cierta fábrica. Esta fábrica elabora ciertos, digamos, productos. En este caso vemos que hay productos de detergente, jabón, etcétera, lo que fuere, cualquier producto. Entonces, este producto lo que va a generar es ciertos embalajes, ¿no? Por ejemplo, pueden ser cajas de cartón, etcétera. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, este producto va a llegar a una persona. En este caso, la persona lo va a usar. Yo, veamos, yo soy cualquier persona, compro un detergente y lo uso. Y lo que hago, ¿qué es? Agarro mi envoltorio y lo boto. No, lo boto al tacho de la basura. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo no le estoy dando una utilidad. Eso se llama de la cuna a la tumba, ¿ya? Pero hay otro método, que ya no lo he puesto, que es de la cuna a la cuna. A ver, ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Las botellas de agua. Generalmente San Luis, he visto bastante en San Luis, estas ya tienen, digamos, en su envoltorio, en su etiqueta, un no es un rombo, pero es como que un ciclo que uno sobreentiende, y ahí no te dice, ¿no? Reciclable. ¿Por qué hace esto esta empresa? La embotelladora en realidad es San Miguel, ¿ah? San Luis simplemente elabora el agua. La embotelladora que es San Miguel, lo que hace es que este producto, que es la botella de plástico, vaya otra vez y regrese a sus instalaciones. Entonces,
Ellos generan el producto, que es la botella de plástico, pasa a San Luis, ellos lo llenan de agua, yo soy una persona que lo compra, esta botella lo boto a la basura. Entonces, lo que está haciendo esta empresa, esta embotelladora San Miguel, es que estos residuos ya no se boten a la basura, sino que en este caso, como personas naturales, no lo hacemos, ¿no? Algunos sí estamos más concientizados y sí reciclamos ciertos productos de plástico. Pero digamos que es una empresa que compra bastantes botellas de agua, entonces lo que hace es reciclar estas botellas de agua y vuelve otra vez a la embotelladora San Miguel. Y la embotelladora en San Miguel otra vez peletiza este producto, mejor dicho, este residuo que viene a ser la botella y lo vuelve otra vez a su proceso y así nunca se cierra el ciclo. Eso se llama de la cuna a la cuna, vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? Entonces ya, ¿qué es lo que estás haciendo acá? Estás minimizando el uso de recurso plástico. Ya no hay mucho recurso plástico o residuo plástico, perdón, que se está yendo a los ríos, a los mares, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere hacer con el ciclo de vida de los diversos recursos que uno puede tener. En los aspectos ambientales, la organización también debe mantener información documentada. ¿De qué? Aspectos ambientales e impactos ambientales, generalmente en una matriz de impactos ambientales, ¿no? Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos. Generalmente las organizaciones lo que hacen es tener un procedimiento de elaboración de matriz, ahí ponen, ¿no? Cómo van a cuantificar su impacto ambiental. Y los aspectos ambientales significativos, porque estos son los que debemos minimizar, los significativos. Nota, los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades asociados tanto con impactos ambientales adversos como con impactos ambientales beneficiosos, también oportunidades. Ejemplo, consumo de agua es un impacto ambiental significativo, generación de residuos, en este caso una oportunidad que puede hacer lo que les comenté, ¿no? Reciclar el residuo y llevarlo otra vez a que vuelva a ser procesado. En otro caso, reciclas los residuos, botellitas, las tapitas de plástico y hay una organización, Aniken, si no me equivoco, que utiliza esto, los vende y les donan a ellos sillas, digamos, para personas discapacitadas u otras empresas, otras organizaciones, lo que hacen es reciclar las botellas de plásticos y con ese plástico elaborar frazadas, porque el polar es plástico, ¿no? Elaboran frazadas, chompas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que estás haciendo. Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas también es un impacto ambiental, un aspecto que hay que considerar. ¿Cuáles son las etapas para poder identificar los aspectos ambientales significativos? Primero, tengo que seleccionar mi actividad, proceso o servicio. Dos, es identificar los aspectos ambientales de la actividad, proceso o servicio. La etapa 3 es establecer cuáles son mis criterios de significancia. Y mi etapa 4 es identificar mis aspectos ambientales significativos. Generalmente, la mayoría de personas están más, digamos, identificadas con cómo identificar peligros y riesgos, ¿no? Es parecido, lo relacionamos. Ya también acá se cuantifica para yo poder identificar cuáles son mis aspectos ambientales significativos. Ahora nos vamos con los requisitos legales y otros requisitos, siempre acordándonos que el debe es la obligatoriedad del requisito. La organización debe determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales. Acá es importante establecer o realizar una buena matriz de aspectos e impactos ambientales para poder determinar qué requisito legal se va a aplicar a mi organización, porque no se nos va a aplicar todo, porque la norma ambiental es bastante amplia, ¿no? Va a ser dependiendo del aspecto ambiental. Determinar cómo estos requisitos se aplican a la organización, de repente de una ley solo aplican 2 requisitos o toda la norma. Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental. Entonces, la organización, ¿qué es lo que debe mantener? También información documentada de sus requisitos legales. Generalmente, las empresas lo que tienen es una matriz de requisitos legales, ¿no? Que la van a ir alimentando dependiendo si hay una nueva normativa que va saliendo y es aplicable a esa organización.
Entonces, estos requisitos legales y otros requisitos me dan como resultado ciertos riesgos y oportunidades en la organización. Riesgos si es que no cumplo con la normativa, ¿no? Y oportunidades, ¿por qué? ¿Por qué hay oportunidades en el cumplimiento ambiental? Porque si ustedes se dan un tiempo, luego pueden entrar a la página del MINAM y el MINAM otorga ciertos beneficios, a veces económicos, pero también de reconocimiento a ciertas organizaciones que cumplen mucho más allá de lo que la normativa legal te dice que cumplas, ¿no? Entonces, le dan ciertos incentivos económicos. Entonces, por eso también es importante, digamos, como oportunidad para la organización. Y no solamente como organización, digamos, una empresa, también las universidades. Hay universidades que reciben ciertos beneficios económicos, ya sea de organizaciones no gubernamentales de otros países que están mucho más comprometidos con la parte de la gestión de los impactos ambientales, que les otorgan beneficios económicos y otorgan becas, etcétera, ¿no? O les construyen laboratorios. Esas son oportunidades que se pueden presentar al momento en que yo voy cumpliendo ciertos requisitos. La planificación de acciones. La organización debe planificar la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales significativos, requisitos legales y riesgos y oportunidades que ya se han identificado anteriormente, ¿no? Y la manera de poder integrar e implementar estas acciones en todos mis procesos, ya sea mis procesos de negocio y finalmente evaluar la eficacia de estas acciones. Cuando se planifiquen, la organización él debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, ¿no? También va a depender cómo yo puedo cumplir con o hacer mucho más de lo que la normativa legal me pide, pero teniendo en cuenta también mis recursos financieros, porque una organización puede querer hacer muchas cosas, pero no tiene los recursos, ¿no? Para los objetivos ambientales, la organización debe establecer objetivos según sus funciones, ¿no? En cuanto a sus aspectos ambientales ya que uno ha definido. Estos objetivos deben ser coherentes con la política ambiental, deben ser medibles, si es factible, ser objeto de seguimiento, deben comunicarse y deben actualizarse y también deben conservarse. Al planificar ahora las acciones para lograr. Yo tengo que lograr esos objetivos, tengo que hacer una planificación. Debe determinar qué para poder cumplir esos objetivos. ¿Qué se va a hacer? Voy a tener que realizar monitoreos ambientales para ver si cumplo o no. Voy a tener que implementar, digamos, si es una empresa que genera mucho material particulado, voy a tener que, digamos, implementar ciertos tecnología para poder atrapar este polvo y ya no me genere polvo al medio ambiente. De repente genera mucho ruido al exterior. Ha habido denuncias de las casas, de otras empresas, que hay mucho ruido externo porque tengo máquinas que generan mucho ruido. Voy a tener que encapsular estas máquinas para minimizar este ruido ambiental, etcétera. Todo esto tengo que planificarlo. Primero tengo que saber qué voy a hacer. Segundo, qué recursos se van a requerir para yo poder implementar todo ello. ¿Cuánto dinero? Tengo el personal idóneo, voy a tener que subcontratar una empresa, etcétera. ¿Quién será responsable, no? Para poder hacerle un seguimiento adecuado. ¿Cuándo se va a finalizar? ¿En qué plazo lo puedo realizar? ¿Un año, medio año? Dependiendo, ¿no? ¿Y cómo se van a evaluar estos resultados? A través de indicadores de seguimiento. Entonces, la organización debe considerar cómo se pueden integrar las acciones para el logro de sus objetivos ambientales. Por ejemplo, acá hay un esquema de cómo se puede planificar. Tengo cuál es mi aspecto ambiental significativo. De repente yo consumo mucha energía eléctrica. Mi política, ¿qué me dice? Tengo que preservar y optimizar mis recursos energéticos. Entonces mi objetivo es reducir el consumo de energía eléctrica. Y mi meta es reducir en un 10% el consumo de energía eléctrica de la planta en un año. Entonces yo tengo que definir mis acciones. Instalar de repente medidores de consumo de energía eléctrica, el responsable, el jefe de mantenimiento. El recurso que voy a designar para poder instalar estos medidores es de 5.600 soles. El indicador, el consumo de energía eléctrica. Y voy a ir definiendo que a partir de marzo instalo todo y acá voy a poder hacerle ya el seguimiento a partir de abril, ¿no? Eso es como yo me puedo planificar.
En cuanto a los recursos, ya vamos al punto 7, que es de apoyo. Los recursos, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para poder implementar, mantener y mejorar continuamente mi sistema de gestión. Por ejemplo, acá podemos ver hay que ciertos recursos, recursos humanos, personal idóneo, que sea competente, tenga los conocimientos y las habilidades requeridas, recursos financieros, de dinero, recursos naturales, recursos de tecnología, recursos de infraestructura, ¿no? Si los edificios son adecuados, los equipos son adecuados, etcétera. Competencia. La organización también debe determinar cuál es el C personal, qué características debe tener esta persona competente para realizar estas funciones y que no me afecten a mi desempeño ambiental y poder cumplir mis requisitos legales. Asegurarme que estas personas tengan la base en una educación adecuada, formación o experiencias apropiadas para poder liderar, gestionar. Determinar las necesidades de formación. Está bien, yo tengo una persona, no tiene ese conocimiento, digamos, no sabe cómo gestionar los recursos, perdón, los residuos. Bueno, me comprometo a poder capacitar a esta persona, ¿no? Y hacerla competente. Y cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria, ¿no? Lo matriculo en cursos, traigo personas para que capaciten a mi personal, etcétera. Entonces, estas acciones aplicables pueden incluir formación, tutoría, reasignación de personas empleadas actualmente o contratar o subcontratar personas que sean competentes para lo que yo quiero alcanzar. Y igual, la organización debe conservar información documentada. Generalmente lo que hacen las organizaciones es tener un perfil de puesto, ¿no? Por ejemplo, ustedes si entran a LinkedIn o cualquier propuesta de trabajo, ¿no? Generalmente que cuando piden un puesto de trabajo te dicen ahí funciones y requisitos. Esos requisitos de competencia son los que la organización ha determinado que requiere para poder cumplir, ¿no? Con lo que se ha planificado y debe guardarlo como información documentada. Por eso generalmente piden que se ve documentado, constancias de trabajo, etcétera, ¿no? Formación, si tienes que ser titulado, si no, etcétera. Hay muchas formas de poder demostrar de que esa persona es competente para lo que yo quiero y para poder obtener y alcanzar mis objetivos. Toma de conciencia. La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tengan conciencia de que conocen la política ambiental, conocen cuáles son los aspectos ambientales significativos y los impactos que están relacionados con su trabajo, saben cuál es la contribución de su trabajo para poder eh, apoyar o que este sistema de gestión ambiental sea eficaz y que pueda cumplir con sus indicadores, con sus objetivos, y las implicaciones de no satisfacer los requisitos también del sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, si yo no cumplo un requisito legal, esto posible a que me pueda caer una multa, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que asegurarte de que todas las partes interesadas sean conscientes y que realicen sus actividades con esta conciencia. También en la parte de apoyo, la organización debe establecer y mantener los procesos para poder comunicarse. Por ejemplo, ¿qué voy a comunicar? ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿A quién lo voy a comunicar? ¿Y cómo lo voy a comunicar? Generalmente ahora las organizaciones utilizan SharePoints, utilizan hasta el WhatsApp grupales para poder correos electrónicos, ¿no? Que siempre se utiliza, o el Drive, un Drive compartido con todas las partes interesadas, para poder, digamos, comunicar ciertos aspectos que puedan ser influyentes en su gestión ambiental. Por ejemplo, dicen, una comunicación interna con todos los trabajadores, ¿no? Minimizar el consumo o generación de residuos sólidos. ¿Cómo lo van a hacer? Lo tienen que comunicar. O de repente, estamos implementando un área de reciclaje de plástico. Lo tienen que comunicar, porque como todos los trabajadores se van a enterar de ciertas políticas que está asumiendo la organización. Entonces, cuando se establecen estos procesos de comunicación, la organización que debe tener en cuenta los requisitos legales. De repente sale una nueva norma, que es obligatorio que todas las empresas que generen plástico estén obligados a reciclar. Por ejemplo, cuando salió la ley de plástico de un solo uso,
Ahora las empresas o los centros comerciales ya no te dan bolsa de plástico, bien lo venden, pero no te lo dan, porque la ley ya lo prohíbe, para que cada persona pueda ir a estos lugares llevando sus bolsas reciclables, ¿no? Ya sea de tela o como lo tengas, pero ya no es de un solo uso. Igual, las organizaciones deben comunicarse de esa manera cuando hay un cambio en la parte legislativa que sea aplicable a ella, ¿no? Que sea inherente a la organización y asegurarse que esta información sea coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental, ¿no? Que no se forme un cuello de botella en la información. Entonces, la organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental y debe conservar información documentada como evidencia de sus comunicaciones, según corresponda. Hay comunicación interna y hay una comunicación externa, ¿no? La interna que tiene que ver con los diversos niveles en la organización, ya sea por cambios en el sistema de gestión ambiental. Y asegurarse que estos procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan siempre a la mejora continua. Y la externa también debe conservarse ese tipo de comunicación. Y en la información documentada debe incluir aquella que es requerida por esta norma internacional. Todos los debes que ustedes han visto deben incluirse con información documentada, son los que deben comunicarse. Deben, mejor dicho, conservarse como información documentada. Ya hemos visto cuáles políticas, objetivos, ¿no? La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. Ahora, esta información va a depender del tamaño de la organización, el tipo de actividades, cómo yo quiero demostrar el cumplimiento de mis requisitos legales, cuál es la complejidad de mis procesos, la competencia de las personas, etcétera. Y generalmente lo que tienes que hacer con la información es crearla y actualizarla, ¿no? Debes asegurarte que tenga una identificación y una descripción, por ejemplo, un título, fecha, autor o número de referencia, de qué forma va a ser el formato, en qué idioma, qué versión de software, etcétera, si va a ser de tipo papel, impreso, electrónico, y tiene que tener una revisión y aprobación. Este es un ejemplo, en este caso es una gestión de calidad, puede ser gestión de ambiental, tiene que tener un código, tiene que tener una versión, la fecha en que se aprobó, y bueno, la página, quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó. Y esa es la forma adecuada que yo me puedo hacer un seguimiento a la información documentada. Lo creo y lo puedo ir actualizando, porque puede salir una nueva normativa en la cual luego yo voy a tener que actualizar mis procedimientos internos o algún tipo de registro. Acá está más o menos cuál es el proceso. Identifico, creo el documento, pasa por ciertas personas, lo aprueban, lo controlo, ya sea con sus versiones y su código, y lo pongo a disponibilidad y uso, ¿no? A todas las partes interesadas. ¿Cómo yo controlo esta información? Me debo asegurar de que esté disponible y sea idónea para su uso y esté protegida. Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes. Se debe distribuir de una manera adecuada, cuál va a ser el acceso, cómo voy a recuperar esa información, cuál va a ser su uso, dónde lo voy a almacenar, etcétera. El control de cambios, por ejemplo, control de versión, y cómo lo voy a conservar y cuál va a ser su disposición final, si lo voy a eliminar, etcétera, ¿no? Entonces, para poder, la información documentada de origen externo, por ejemplo, sí o sí, la norma ISO 14001 y la normativa legal aplicable, eso es una información documentada de origen externo. También se debe controlar, debo guardarlo en un lugar adecuado, porque también cambia la normativa. En la parte de operación, en planificación y control operacional, la organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión. ¿No? Debo establecer cuáles son mis criterios de operación para los procesos y la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación. Esos controles pueden ser controles de ingeniería, procedimientos, controles según jerarquía, parecido a lo que es los controles de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Controles de eliminación, sustitución, administrativos, de ingeniería, pueden ser solos o puedo combinarlos. También debo controlar estos cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados y se debe determinar el tipo y grado de control o influencia al aplicar estos procesos.
En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida que dimos, la organización debe establecer controles según correspondan, ¿no? Ya hemos visto, los controles pueden ser de eliminación, sustitución, determinar cuáles son los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios según corresponda. De repente en mi política yo tengo no comprar productos que utilicen, digamos, prueba en animales. Entonces, esa es parte de mi política. Yo me tengo que asegurar que en mi proceso de compras no se incluya este tipo de testeo en animales, ¿no? Comunicar cuáles son mis requisitos ambientales pertinentes a los proveedores también. Como yo, por ejemplo, tengo que identificar quiénes son mis proveedores y qué tipo de actividades van a realizar en mis operaciones. Y tengo que determinar cuáles son los impactos que ellos pueden generar y yo determinar si los puedo contratar o no. Considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios. Y la organización debe mantener, información documentada de todo esto. Con respecto al transporte, por ejemplo, yo soy una empresa que elaboro productos, genero productos, pero que tengo que llevarlo a un lugar de distribución. Realmente mi política está no contratar ningún tipo de servicio de transporte que no utilice gas natural, porque yo estoy comprometida a minimizar mis gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, como el combustible, gas natural, se considera un combustible limpio, entonces esa es parte de mi política y en el momento de yo subcontratar, tengo que considerar este aspecto. Preparación y respuesta ante emergencias. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia. Por ejemplo, debe responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia, responder a situaciones de emergencia reales, tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia. Por ejemplo, ya, lo que todos lo tenemos bien claro, lo que sucedió en Repsol, cuando hubo esta emergencia ambiental, cuando hubo el derrame de petróleo, ¿no? Se llegó a partir de las investigaciones del OEFA, se llegó a determinar que la empresa no tenía un plan de emergencia. ¿Cómo actuar si hubiera un derrame en el mar? Por eso que el impacto ambiental fue demasiado catastrófico porque no se adelantaron a poder responder cuando podría haber ese tipo de emergencia. Poner a prueba periódicamente estos procesos y acciones de respuestas planificadas y proporcionar información pertinente a esta preparación y respuesta a emergencias. La organización debe mantener esta información documentada. Por ejemplo, y lo que yo debo hacer es identificar cuáles son los posibles accidentes y situaciones de emergencia. Tengo que saber cómo voy a responder, cómo voy a reducir estos impactos y cómo voy a prevenir estos impactos. Entonces yo lo tengo que poner a prueba periódicamente, revisarlos y actualizarlos, ¿no? Generalmente el plan de emergencia, tú tienes que considerar el antes, ¿no? Que, cómo voy a planificar si sucediera. El durante ya sucedió, qué es lo que voy a hacer y el después. ¿No? Hay que tener cobertura realista de las posibles situaciones de emergencia, también definir roles y responsabilidades claramente definidas y tener capacitación y brigadas, simulacros, entre otros. Así como en seguridad y salud del trabajo tienes tus brigadas de primeros auxilios, tienes tus brigadas de evacuación y rescate, igual. Acá también hay que tener brigadas de respuesta a emergencias ambientales. Por ejemplo, acá tenemos el desastre que sucedió, pues, ¿no? Que se realizó después, porque no se realizó en el momento. En el punto 9, ya para ir finalizando con estos puntos, parece que con esto, no, evaluación de desempeño es el penúltimo, seguimiento, medición, análisis y evaluación. La organización debe hacer seguimiento. ¿Cómo yo voy a determinar si estoy si estoy realizando adecuadamente mi desempeño ambiental? Tengo que hacer un seguimiento, medir, analizar y evaluar. Voy a determinar qué necesita seguimiento y medición. Por ejemplo, yo genero mucho ruido. Me determinaron que mi ECA, estoy en una zona industrial y el ECA para ruido en zona industrial es de 85.
pero tengo tantos equipos ruidosos que externamente llega hasta 90 decibeles. ¿Qué es lo que ha determinado la organización? Que va a instalar ciertos dispositivos que neutralicen o capsulen este ruido. Hago mi seguimiento. Contrato otra vez una empresa que me haga la medición de ruido y me sale que ahora en mi ruido ambiental estoy en 70. Excelente, ya lo medí y analicé. Y evalué mi desempeño ambiental. He mejorado mi desempeño ambiental en cuanto a contaminación acústica. Eso es lo que tengo que hacer, determinar a qué le voy a hacer seguimiento. Los criterios contra los cuales la organización va a evaluar su desempeño ambiental y los indicadores. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este seguimiento? De repente el seguimiento es anual, trimestral, semestral. ¿Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición? La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados. Cuando yo contrato una empresa que me realiza monitoreo de ruido ambiental, tengo que asegurarme que ese sonómetro esté calibrado o verificado. Pero ¿quién lo va a calibrar? Una empresa que esté acreditada por el INACAL. ¿No? Eso ya lo vamos a ver en monitoreo de ruido ambiental. Si voy a hacer, por ejemplo, monitoreo de mis vertidos efluentes, necesito también asegurarme que los equipos que van a usar para hacer la medición del caudal, para hacer la medición del pH, de la conductividad, etcétera, de aceites y grasas, sean equipos que estén calibrados, o sea, una empresa o un laboratorio que esté acreditado con la 17025 por el ENACAL. También tengo que asegurarme. La organización debe evaluar su desempeño ambiental y eficacia de su sistema. También debe comunicar externa e internamente información pertinente a su desempeño ambiental y debe conservar también información documentada, ¿no? Por ejemplo, si yo acabo un monitoreo y medición, tengo que registrar la información sobre mi desempeño, cuáles son mis controles operacionales y si estoy conforme o no con mis objetivos y metas. Tengo que utilizar equipos calibrados con mantenimiento y registrarlos. Para eso utilizo procedimientos documentados y de esta manera voy a evaluar si estoy cumpliendo o no con la legislación. En este caso, como lo dice el ejemplo del ECA, zonificación industrial, si es zonificación comercial tiene que ser 70, si es zonificación residencial tiene que ser 60 decibeles, ¿no? Dependiendo de la zona donde me ubique. La organización debe establecer y implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos. La organización debe determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento, evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias y mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. También debo conservar mi información documentada para esto. Y una forma de medir y evaluar mi desempeño son las auditorías internas, ¿no? Debo hacerlo en intervalos planificados. ¿Y qué es lo que yo mido en una auditoría interna? Si voy a verificar con los criterios de auditoría. Uno de ellos son mis procedimientos, mis requisitos propios que yo he asumido como organización. Como les hice el ejemplo, no voy a contratar ningún servicio de transporte que no use gas natural. Eso es un compromiso, requisito propio, u otro requisito de esta norma ISO, y se implementa y mantiene eficazmente, ¿no? Se está en una mejora continua. Algunas generalidades para el programa de auditoría interna es que yo debo establecer, implementar y mantener varios programas. Generalmente la frecuencia es anual, ¿ya? Y esta organización debe tener en cuenta cuál es la importancia ambiental de mis procesos. Para ello debo definir cuáles son mis criterios de auditoría, seleccionar quiénes van a ser mis auditores y quiénes van a llevar a cabo este proceso de auditoría. Y que estos resultados se deben informar a la alta dirección para que ellos puedan tomar las acciones correspondientes. La organización debe conservar información documentada también como evidencia de haber pasado estas auditorías internas, ¿no? Y cuáles son los resultados de esta. Por ejemplo, este es un ejemplo de un plan de auditoría. Tengo que definir cuál es mi objetivo, mi alcance, cuáles son claves de la auditoría, va a ser la fecha. Acá tengo que definir a qué hora va a ser la entrevista, quién va a ser el auditor, qué nombre y área va a ser auditada, de repente operaciones, recursos humanos, etcétera, quién es el responsable del área y cuál es el documento en el cual yo me voy a basar para poder realizar esta auditoría, ¿no? La revisión por la dirección es otro instrumento que se utiliza para evaluar mi desempeño, ¿no? En este caso también debe ser a intervalos planificados y debe incluir estado de las acciones de las revisiones anteriores. Pues cambios en cuestiones externas e internas, ¿no? El hecho de análisis FODA, necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluyendo requisitos legales,
Aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades, el grado en que se han logrado estos objetivos, cómo voy a medir en todo el año, he cumplido o no he cumplido con mis objetivos planificados, informar sobre el desempeño ambiental de la organización y también hay que incluir si ha habido no conformidades, acciones correctivas, resultado de seguimiento y medición y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Resultado de las auditorías, adecuación de los recursos, las comunicaciones pertinentes, si han sido adecuadas, ha habido quejas de mis clientes, de partes interesadas, algunas oportunidades de mejora continua. Y las salidas de la revisión por la dirección deben incluir conclusiones que concluya de de esta revisión anual, cuáles son las decisiones que voy a tomar con respecto a oportunidades de mejora, algunas decisiones que tenga que yo tener. De repente tengo que cambiar mi sistema de gestión ambiental, tengo que cambiar un proceso porque estoy contaminando. Ya vi que en el año he hecho mis monitoreos y no he llegado a disminuir el ECA, entonces estoy en falta, tengo que hacer algo con mi proceso para evitar contaminar demasiado. ¿Cómo puedo mejorar la integración del sistema de gestión ambiental con otros procesos de negocio y cumplir la dirección estratégica de la organización? También hay que conservar información documentada de esta revisión por la dirección. Y por último, la mejora, ¿no? Siempre la organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar acciones para lograr mis resultados previstos como sistema de gestión. Todo, como se ve en la imagen, debe estar todo engranado. Todos formamos parte del proceso de sistema de gestión ambiental, seamos alta dirección, seamos mandos medios, seamos trabajadores, practicantes, etcétera. En cuanto a la mejora, tenemos que evaluar las no conformidades y las acciones correctivas. Para eso debo reaccionar ante una no conformidad, ¿no? Una no conformidad, ¿qué es? El no haber cumplido un requisito específico, ya sea de la norma o míos propios. Tengo que tomar acciones para poder controlar y corregirla y hacer frente a las consecuencias, ¿no? Puede ser incluir mitigación de impactos ambientales. Evaluar la necesidad de las acciones para eliminar las causas de la no conformidad. Tengo que puedo utilizar los 5 porqués, puedo utilizar el diagrama de Chicago, ciertas herramientas para poder determinar estas acciones. Luego tengo que determinar si existen no conformidades similares o potenciales que puedan ocurrir e implementar acciones para poder revisar la eficacia de estas acciones que estoy determinando. Estas acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos, ¿no? Y debe también conservarse como información documentada. Debemos un esquema, por ejemplo, se presenta la no conformidad, tengo que tomar una acción inmediata, una corrección, luego tengo que hacer un análisis de causa y determinar cuáles van a ser mis acciones correctivas, que tienen que ser proporcionales a la magnitud del problema. Implementar esas acciones correctivas y verificar la efectividad de estas acciones correctivas, ¿no? Entonces, la organización siempre debe mejorar continuamente, ¿no? Para eso tenemos este ciclo de mejora continua, que ya lo hemos visto también. Esto sería todo, jóvenes. Muchas gracias por su participación. ¿Alguna consulta que tuvieran? Te doy el pase a la señorita. Gracias, ingeniera. A ver, por favor, le damos el acceso a Robert, que acaba de levantar la mano. Todas aquellas personas que desean participar, por favor, levanten la mano. A ver, a Robert, por favor, le damos el acceso. Robert, ya tienes activado, por favor. ¿Otro participante? Mm, Robert, tienes desactivado ya el micrófono, por favor. Creo que no hay más consultas, ingeniera. Ya, entonces, muchas gracias por su participación. A ver, hay una persona más, le podemos dar acceso a César, por favor, para culminar. Hola, buenas noches, ¿me logran escuchar?
Sí, Sí se sí le se te escucha. escucha. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, agradecer por la información, la capacitación, ya muy didáctica. Con respecto al tema de la matriz ambiental o lo que es la matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales, nosotros nos podemos guiar de estos, hay una lista de repente establecida como guía para poder mejorar nuestra matriz ambiental de acuerdo a lo que quieren las organizaciones, con los controles para aplicar en campo, para aplicar dentro de nuestra gestión ambiental, también como, digamos, como entidades mineras, ¿no? ¿Hay una guía, existe, o solamente va a la evaluación de la empresa que hace en campo de acuerdo a su gestión ambiental? Ya, en realidad no hay una guía, el MINAO no ha elaborado, no es como, digamos, la SUNAFIL se ha elaborado para lo que son riesgos de seguridad seguro de trabajo, ciertas matrices, ¿no? Ellos sí te dan un poco más, digamos, de información. En el caso de una matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, no se tiene una guía, se tiene que seguir, digamos, ya ciertas características propias de la organización, en este caso la minera que tiene bastantes aspectos ambientales por definir, ¿no? No se tiene una guía específica. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias, ingeniera. Creo que ya nos va a ganar el tiempo. Agradecerle el día de hoy por su participación y por su excelente ponencia, ¿no? Creo que lo más importante, el objetivo de esta sesión, creo que ha sido muy satisfactoria, ¿no? Ya que todos nuestros participantes pues están muy contentos y todo eso se puede evidenciar en los comentarios del chat, ¿no? Le agradecemos nosotros de parte de la empresa por esta ponencia del día de hoy, por compartir todas sus experiencias con nuestros participantes y estamos muy contentos de que usted pueda aportar, ¿no? Mucho a la empresa y también a nuestros participantes. Muchas gracias, ingeniera. Nos vemos la siguiente clase. Por favor, para ya culminar con nuestros participantes, un momento, por favor, voy a compartir mi pantalla para poder explicarles un poco más de cómo trabajamos aquí, ¿no? En la empresa. Un momento, por favor, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, por favor, nos escriben al grupo de WhatsApp para comentarles, ¿no? Nuestra próxima clase es el día 2 de febrero del 2024 y al culminar la sesión a las 9:30 de la noche, ustedes van a tener una evaluación que va a estar habilitada por 24 horas. Ustedes van a tener todo ese tiempo para que puedan realizar esa evaluación. También recomendarles, ¿no? Que al momento de ingresar sus datos, revisen antes de ingresar, porque a veces ingresan mal los datos del DNI y todo eso, y a veces al final, para el reporte de notas, a veces no hay las calificaciones, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en eso. Así que es muy importante que también ustedes puedan realizar la evaluación. La clase grabada que muchos nos están consultando, les vamos a compartir al grupo de WhatsApp, por eso es muy importante, ¿no? Sí, se les va a compartir el video de la grabación. Otra forma de que ustedes puedan ver es ingresar a la página de coesiingenieros.com y ahí les va a mandar a nuestra página web, a nuestra aula virtual. En la opción de cursos ingresan formación académica, ahí tienen cursos gratuitos y ustedes seleccionan, ¿no? Hay varios cursos. Ustedes seleccionan la opción de supervisor de medio ambiente, ingresan y ustedes van a tener acceso a los videos, materiales y también a la evaluación. El día de hoy no. Las evaluaciones son cada semana hay una evaluación. Es decir, el día de hoy fue nuestra primera sesión.
El día viernes es nuestra sesión número 2. Entonces, hacer nuestra sesión número 2, al culminar se da la evaluación y la evaluación consiste en la clase del día de hoy que estamos viendo y la clase del día viernes. Y ustedes tienen 24 horas para poder repasar la sesión, volver a ver el video y puedan realizar esa evaluación tranquilamente, ¿ya? No es que ya termina una clase, la evaluación no, sino cada 2 clases la evaluación. Así es como les indico, ¿no? Así una vez más para los que no han escuchado, la evaluación va a venir con respecto a la sesión del día de hoy y a la sesión del día viernes, a las 2 clases. Y así cada viernes son las evaluaciones, son 4 evaluaciones. Ustedes van a poder solicitar su certificado, que es opcional, si ustedes aprueban las 4 evaluaciones del curso. Con respecto a los materiales y todo, ya como les comenté, pueden encontrarlo en la página web o también nosotros ya al culminar ya se comparten los grupos de WhatsApp, se comparte los materiales, ¿no? Las diapositivas. Nuestra próxima clase va a ser el día 2 de febrero, así que por favor estén atentos, cualquier consulta, cualquier duda nos pueden escribir al grupo. Ahora muchos están pidiendo la asistencia, a veces nosotros la asistencia, como hay muchos de los participantes que se han matriculado, hay muchas personas que tal vez no puedan acceder a la sesión y luego lo ven, ¿no? La sesión. Entonces, no se preocupen, aparte que nosotros tenemos también, ¿no? Un reporte del Zoom, pero nosotros también estamos viendo o evaluamos en base a las evaluaciones que ustedes van rindiendo, que es lo más importante, ¿no? Con respecto a la asistencia que muchos están comentando, la asistencia lo vemos en base a las evaluaciones que ustedes están dando y bueno, también, ¿no? Tenemos reportes nosotros de qué personas están ingresando y eso. La nota mínima para la evaluación es de 12. Así que no se preocupen porque hay muchos participantes que el día de hoy han pedido permiso, que por motivos de trabajo no iban a poder ver, pero sí van a ver los videos, ¿no? Lo importante es que den sus evaluaciones, que repasen sus diapositivas, los materiales, lo importante. Se les va a compartir el link de la página en el grupo de WhatsApp ya para que puedan tener acceso más fácil. Para nosotros poder enviar evidencias al Colegio de Ingenieros que a nosotros nos solicitan, nosotros también solicitamos o pedimos a todos nuestros participantes activar la cámara para hacer la fotografía respectiva. Toda esa información nosotros tenemos que adjuntar al Colegio de Ingenieros para el tema de las sesiones, ¿no? Es una manera de validar también la participación de todos ustedes. Con respecto a las fechas y horas, por favor, se les ha compartido un brochure. Ahí ustedes van a encontrar las fechas de las sesiones, que ya ustedes saben que son los lunes y viernes. Todos los lunes y viernes, ustedes ahí en el brochure tienen más claro, tienen los temas, las sesiones, el horario de evaluaciones, información del docente y mucho más contenido, ¿no? Por favor, les pido que puedan habilitar sus cámaras para poder hacer la foto respectiva, ya que es un cumplimiento normativo que nosotros tenemos que realizar al Colegio de Ingenieros. Nosotros sí o sí tenemos que mandar estas evidencias, ¿no? Para validar también la participación de ustedes. Por favor, prendemos. Gracias, Talía, Jesús, Mabel, Arturo, Edwin, Wilfredo. Esperemos que siempre esta clase haya sido de su agrado. Por favor, en interno me ayudan con las fotografías respectivas de todos nuestros participantes. Marilyn, César, se nota que está en su trabajo, ¿no? Fernando Ortiz, Álvaro, Juan, Eddie, Valeria. Bueno, a la voz de 3 nos hacemos la fotografía. 1, 2 y 3. Gracias, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día viernes y que Dios los bendiga. Hasta la próxima clase.